Bienvenidos a un nuevo curso de nuestra plataforma de SpaceTechis, donde tratamos cuestiones sobre organizaciones exponenciales y transformación digital. Este curso específicamente es sobre compraventa de empresas, sobre adquisiciones de organizaciones, de compañías. A lo mejor os preguntáis por qué estamos tratando esto, que puede ser un tema más jurídico o más financiero, para entender las organizaciones exponenciales o todo lo que es la transformación digital. Mirad, el mercado de las adquisiciones de empresas últimamente se ha centrado muchísimo en organizaciones exponenciales, en startups, en unicornios, que se han llamado también por tener valoraciones milmillonarias en cuanto a dólares se refiere, y además porque han implementado grandes tecnologías. Es decir, las compañías que intentamos ayudaros a crear, esas organizaciones exponenciales que cumplen una serie de requisitos, al final una de las cosas que buscan, en definitiva las startups, lo que buscan muchísimas veces es el exit, la salida. Y para eso una de las modalidades es la compraventa de empresas. De ahí que planteemos este curso de compraventa de empresas que se complementará con otros cursos sobre fusiones como otra modalidad de adquisiciones u otros temas jurídicos y también económicos y financieros que afectan a las organizaciones. Al final, para que una organización pueda transformarse digitalmente, para que una organización pueda ser exponencial, también tiene que tener muy en cuenta conceptos jurídicos, económicos y financieros que debe de tener presentes para implementar en todo momento. Bien, este curso de compraventa de empresas vamos a tratar cuestiones yo creo que del máximo interés. En este primer tema lo que vamos a analizar es el concepto, la naturaleza jurídica y las principales características de las adquisiciones de empresa. Es verdad que en temas posteriores analizaremos tipos de adquisiciones, distinguiendo entre compraventa de acciones o compraventa de activos. Veremos también el proceso de toda una compraventa, los distintos procedimientos, el one-to-one y el beauty contest o de subasta privada. Veremos también, dentro de lo que son esos procesos, una parte fundamental, que son las auditorías legales más conocidas como due diligence, ¿no? El grado de cumplimiento de una empresa con el ordenamiento jurídico para ver si la compro o no, para ver si ajusto el precio o no, cómo se llevan a cabo esas negociaciones, ¿no? Y lo concluiremos analizando los contratos, las cláusulas más importantes de los contratos de compraventa de empresas. Es más, incluso analizaremos cómo el coronavirus está teniendo impacto en este tipo de contratos también. Pero bueno, vamos a empezar por este primer tema. Vamos a definir lo que es una compraventa de empresas, vamos a entender su naturaleza jurídica y vamos a entender también sus principales características. Por lo tanto, empecemos. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que compraventa de empresas son tres palabras. La palabra compraventa con una preposición de, que es un nexo, y empresas con otro sustantivo, ¿no? Y lo que tenemos que ver es que si efectivamente el concepto de compraventa cuadra con la objetivación de la empresa como parte de ese contrato, ¿no? Entonces, si acudimos a nuestro Código Civil, el Código Civil regula claramente lo que es una compraventa. Es verdad que el Código de Comercio también lo complementa, como luego lo vamos a ver, ¿no? Pero el Código Civil regula y define de una manera clara en el artículo 1445 qué es un contrato de compraventa. Y viene a decir que en un contrato de compraventa, una de las partes, uno de los contratantes, se obliga a entregar una cosa determinada. Esto es muy importante, determinada o determinable, ¿de acuerdo? Y el otro a pagar por ella un precio cierto. ¿Y ese precio cierto cómo se paga? Bien en dinero, bien en signo que lo represente. Es decir, tenemos, por lo tanto, al menos dos partes y tenemos una entrega de una cosa contra un precio. Bien, lo que decíamos, en ese contrato de compraventa, en esa cosa determinada puede estar la empresa. Es verdad que a la hora de definir empresa, y sobre esto podríamos generar un curso totalmente específico para esto. Existen múltiples definiciones de lo que es una empresa. Hay veces que se confunde la empresa con lo que es una sociedad. Hay veces que se comprende la empresa con la actividad económica o actividad empresarial. Hay veces que se confunde a la empresa con el empresario. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definir a la empresa, ¿no? Y ahí lo que podemos decir es que la empresa es un conjunto de elementos. Un conjunto de elementos, pero muy importante, organizados. La organización es clave. Ese conjunto de elementos que son, pues activos, efectivamente, que pueden ser activos tangibles o intangibles, pero también cómo se han financiado esos activos a través de deudas, la organización, un fondo de comercio, pero no solo tengo unos recursos materiales, sino también unos recursos humanos. Es decir, yo tengo un conjunto, una pluralidad de elementos, activos, personas, fondo de comercio, organizados ¿por quién?
por el empresario, ¿de acuerdo? Y esos activos, esos elementos están organizados entre sí y tienen un fin, que es la producción de bienes o servicios. Es decir, quieren introducir bienes y servicios en el mercado. Las empresas introducen esos bienes y servicios en un mercado, entendiendo mercado como aquel espacio físico o virtual de transacción donde se intercambian bienes y servicios. Bienes y servicios en los que se fija un precio porque se encuentran la oferta y la demanda. Por lo tanto, es muy importante, ya tenemos claro dos conceptos, ¿no? La compra-venta, cosa determinada contra precio cierto, y la empresa como ese conjunto de elementos. Entonces, lo que tenemos que ver es si efectivamente yo puedo objetivar la empresa como ese objeto de la compra-venta, ¿no? Como ese concepto de cosa determinada. Entonces, entendido esto, que ya os digo que sí que se dan compraventas de empresas y que por supuesto se puede objetivar a la empresa como parte de un contrato de compra-venta, lo siguiente que tenemos que analizar, y esto que generalmente a mí como abogado no es una de las cosas en las que más me entretiene generalmente entrar, porque muchas veces son cosas que ya están totalmente resueltas. Aquí se plantea un debate jurídico que es interesante, ¿no? Para algunos la compraventa de empresas tiene naturaleza civil y para otros tiene naturaleza mercantil. A ver, para los que no habéis estudiado Derecho, lo que tenéis que tener en cuenta es que el derecho privado en España se divide esencialmente en dos ramas. Civil, que son las relaciones privadas entre los ciudadanos, y mercantiles son las relaciones en las que aparecen las empresas. Esencialmente son relaciones entre las empresas, entre empresarios, ¿de acuerdo? El hecho de que una relación esté más en el ámbito civil o más en el ámbito mercantil implica una mayor o menor protección. Es verdad que entre las dos ramas hay veces que aparece también la figura de los consumidores, que hay algunos califican como civil y otros que la califican como mercantil. Pero ¿por qué este debate sobre si la compraventa de empresas es civil y mercantil? Mirad, los que dicen que la compraventa de empresas tiene naturaleza civil, lo que dicen es que no cuadra con la definición que el artículo 325 del Código de Comercio establece sobre la compraventa. Porque, como os decía, hemos visto la definición civil de compraventa, pero el Código de Comercio también tiene una definición del Código de Comercio. Y claro, si analizamos el artículo 325 del Código de Comercio, lo que dice es que una compraventa es mercantil cuando se produce con bienes muebles, es decir, hay una compraventa de bienes muebles, se adquieren bienes muebles con el ánimo de revenderlos en la misma forma que se han comprado o transformados y obtener lucro con esa reventa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que claro, para los civilistas dicen, oye, una compraventa de empresas no necesariamente son bienes muebles, porque como veremos, la compraventa pueden ser acciones o participaciones, que eso sí que serían bienes muebles, pero ¿qué pasa si lo que compro son activos? Si compro una fábrica o compro un inmueble como tal. Ya no se puede encuadrar en el artículo 325 del Código de Comercio. Y no solo eso, el artículo 325 del Código de Comercio me dice que yo compro para revender. Y la pregunta es, ¿yo compro para revender una empresa? Bueno, pues puede que sí o puede que no. ¿Qué es lo que dicen los mercantilistas? Bueno, los mercantilistas lo que dicen es, oye, efectivamente, a lo mejor, si analizamos literalmente el artículo 325 del Código de Comercio, no cuadra expresamente. Pero es cierto que el comprador tiene un ánimo de lucro al comprar, porque a lo mejor no pretende revender la empresa, sino que lo que pretende es obtener una cuota de mercado, pero sí para obtener unos beneficios, un lucro como tal. Segunda idea, sí que consideran que el objeto de compra, la empresa, es que está singularmente vinculado a la actividad comercial, a la actividad empresarial. Por lo tanto, tiene muchísimo más sentido que se sitúe en el ámbito de la naturaleza mercantil. Y luego es muy importante este argumento de que uno no compra una empresa para revenderla, se puede romper en el sentido de que existen las entidades de capital riesgo, que como veremos en otros módulos, como veremos en otros cursos, la entidad de capital riesgo, su principal objetivo es comprar una empresa, mejorarla y luego revenderla obteniendo un beneficio y sacando de ahí ese beneficio para la propia entidad de capital riesgo y para sus inversores. Por lo tanto, sí que podría cuadrar si al final yo estoy comprando acciones o participaciones y luego revendo esas acciones o participaciones con el ánimo de obtener un lucro porque soy una empresa de capital riesgo, entonces sí que cuadraría dentro del artículo 325. En cualquier caso, las sentencias del Tribunal Supremo han venido a reafirmar que esto tiene naturaleza mercantil. ¿Y por qué esto es importante? Por un tema de cierta relevancia, que es el tema del saneamiento por vicios ocultos. Es decir, cuando a mí me venden una cosa, si tiene vicios, yo tengo unos plazos para reclamar. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el ámbito del derecho civil, los plazos son más largos que en el ámbito mercantil. En el ámbito mercantil, con el ánimo de proteger el tráfico jurídico, los plazos son mucho más breves. Por lo tanto, sí que es importante aquí la naturaleza jurídica civil o mercantil. En cualquier caso, tampoco hay que preocuparse mucho. ¿Por qué?
porque la cláusula de saneamiento por vicios ocultos se puede excluir por voluntad de las partes, por autonomía privada del artículo 1255 del Código Civil. Por lo tanto, si la puedo excluir, lo que puedo hacer es configurar un contrato a medida en el que regule qué ocurre. Y de hecho es así como funcionan, estableciéndose cláusulas como las manifestaciones y garantías, los límites a la responsabilidad, tanto de cantidad como temporales, y otra serie de cláusulas que afectan efectivamente a todo lo que es esto. ¿Cuáles son las características habituales o que podemos encontrar de muchas transacciones de la compraventa de empresas? Lo que sabemos es que, con independencia de si la naturaleza civil es civil o mercantil, el Código Civil y el Código de Comercio se muestran claramente inoperantes para regular estas operaciones que pues tienen una complejidad enorme. ¿Y qué estamos haciendo? Pues lo que os decía, utilizar la autonomía privada, la autonomía de la voluntad del artículo 1255. Y gracias a esa autonomía privada, autonomía de la voluntad, lo que hemos hecho son contratos a medidas. Hemos creado una instrumentación muy sofisticada que algunos pues consideran que esto es fruto de la fantasía y de la alquimia societaria. Y lo bueno que tiene esto son dos cosas, y es que esta autonomía privada es un criterio común tanto de los sistemas jurídicos de derecho civil o derecho continental y de los sistemas anglosajones. Por lo tanto, lo que ocurre es que, amparándonos en prácticas anglosajonas, los contratos al final han ido, las operaciones, la metodología, se ha ido copiando del mundo anglosajón porque tradicionalmente eran los que tenían dinero para realizar este tipo de operaciones y lo tenían ya muy sofisticado. Y eso se nos permite hacer sobre la base del artículo 1255. Ya os digo, al final son operaciones que se basan en prácticas del mundo anglosajón. ¿Y qué es lo que ocurre? Que muchas de las palabras que voy a utilizar, mucha de la terminología que vais a ver conmigo a lo largo de estos temas son vocablos en inglés. No porque me guste el inglés o porque crea que soy más interesante hablando en inglés, sino que en la práctica de mercado ha impuesto esos vocablos, ¿no? Otra de las características que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que en este tipo de operaciones interviene una multiplicidad de sujetos. Porque ¿quiénes están? Las partes, que pueden ser comprador y vendedor, pero que pueden ser compradores y vendedores. Pero ¿quiénes pueden estar además? Quienes financian la operación, quienes garantizan la operación, y no solo eso, es que aparte de eso, cada uno de ellos tiene sus asesores legales y financieros, ¿no? Yo siempre digo en plan de broma a mis alumnos que en estas operaciones se conoce a mucha gente, por lo que es bueno ir con una sonrisa para que las negociaciones y para que todo se lleve pues de la mejor manera posible. Por otra parte, la manera habitual de estructurar este tipo de operaciones, aunque ya lo veremos más adelante, es que generalmente no se realiza una compraventa de activos, sino generalmente una compraventa de acciones o participaciones de una sociedad, y para eso, ¿qué es lo habitual? Se constituye un vehículo, una sociedad vehículo, que se puede llamar NewCo o SPV, Special Purpose Vehicle, sociedad de propósito especial. ¿Con qué objetivo? Pues en este caso, por ejemplo, tenéis aquí este dibujo, esta gráfica, donde lo que veis es un fondo de capital riesgo, que lo que va a hacer es comprar la sociedad Target. Bueno, ¿qué es lo que hace? Establece, que crea, constituye o ya tiene con carácter previo una sociedad, una NewCo o una SPV, con el objetivo básicamente de limitar la responsabilidad, de que sus distintas inversiones no queden contaminadas si por lo que sea después de esa compra Target va a concurso de acreedores. Tenéis que tener en cuenta que un fondo de capital riesgo no solo invierte en una compañía, sino que para distribuir el riesgo invierte en distintos tipos de compañías, distintas tipologías. Pues a lo mejor está invirtiendo en una empresa, ahora es Target, imaginemos que es una compañía como Telepizza, y a lo mejor tiene otras inversiones, pues yo que sé, de perfumería, como podría ser, pues no lo sé, Sephora, o podría tener otra de, pues de tornillos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Por cada inversión creas un vehículo, si fuera en España generalmente una SL, a la que le dotas de cierta financiación de fondos propios más financiación ajena, y si por lo que sea, tras la compra, Target no funciona, lo que haces es que liquidas esa NewCo con esa Target y, bueno, siguen vivas el resto de las inversiones sin quedar contaminadas. De ahí, ya os digo que ahí hayamos fijado el tema de la responsabilidad. Pero esta es la forma más habitual, centrada en un tema de la limitación de la responsabilidad. De hecho, como os podéis imaginar, la NewCo tiene que ser siempre una sociedad en la que se limite la responsabilidad. Por lo tanto, se optará por una sociedad de capital, como puede ser una SA o una SL. En el 90% de los casos será una SL. ¿Cuáles son las principales razones para concertar operaciones de este tipo? A ver, las razones son infinitas, ¿no? Pero ya os podéis imaginar que puede ser por un tema de crecimiento de la sociedad adquirente, es decir, oye, quiero crecer, quiero ir a un mercado al que no estaba.
Quiero adquirir a un competidor, con esto tendremos que tener mucho cuidado porque puedo estar vulnerando la normativa de derecho a la competencia y a lo mejor tengo que notificar o a las autoridades de competencia nacionales, en España a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o a lo mejor a la Comisión Europea para que valore si puedo llevar a cabo esa operación o no, o si estoy restringiendo mucho el mercado, o si tengo que, o si puedo hacerlo pero cumpliendo determinadas condiciones. También suele darse en situaciones de desinversión por parte de grupos que quieren deshacerse de una rama de actividad o una filial. Puede ocurrir también en caso de una liquidación o una escisión. Y luego esto es muy habitual y ocurre mucho también de cara a lo que estamos hablando de las organizaciones y de las organizaciones exponenciales o incluso de las startups. Puede ser que se esté produciendo la venta de una sociedad de carácter familiar. Tenéis que tener en cuenta en este sentido que la mayor parte de las empresas nacen con origen familiar, porque al final quienes nos prestan son las famosas 3 Fs, ¿no? Para empezar, tiramos de nuestros ahorros y luego las 3 Fs, que son lo que los ingleses dicen family, friends and fools. Family, familia, friends, los amigos, y fools, aquí algunos dirían que son los tontos y otros dirían que son los locos. Yo prefiero que se llame los locos porque son unos locos enamorados de tu idea, ¿no? Entonces, al final, las sociedades tienen carácter familiar. ¿Qué ocurre? Que las sociedades de origen familiar también tienen unas estadísticas demoledoras. A pesar de que forman parte del tejido industrial y productivo de casi cualquier economía, lo cierto y verdad es que las estadísticas son demoledoras. Solo entre un 5 y un 15% llegan a tercera generación. Por lo tanto, si en un momento determinado has conseguido triunfar con tu sociedad de origen familiar, que a lo mejor fue tu startup y luego conseguiste apalancarte en tecnología o desarrollar tu tecnología y tener una empresa interesante con una buena facturación, se puede producir lo que se conoce como el evento de liquidez. Y mi recomendación en este sentido es que si podéis materializar ese evento de liquidez es muy interesante. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil repartir dinero que repartir activos de una sociedad, ¿eh? Y es más fácil repartir el dinero que se materializa con una venta, que tú te quedas la fábrica, yo me quedo las croquetas, tú te quedas la masa, tú te quedas la tecnología, porque al final es eso, los conflictos familiares pueden surgir, sobre todo cuando se tiene que producir la sucesión en la empresa familiar. Por lo tanto, en este primer capítulo, lo que hemos visto es por qué estamos tratando la compraventa de empresas en sede de nuestra plataforma de organizaciones exponenciales y de transformación digital. Hemos visto el concepto de compraventa de empresas, hemos visto su naturaleza, si era civil o mercantil, y hemos visto las principales características de lo que es una compraventa de empresas y las motivaciones por las que se llevan a cabo. Bueno, en próximos módulos pues analizaremos los tipos de adquisiciones, el proceso, la due diligence y el clausulado habitual de los contratos. Espero que os haya sido de utilidad, nos vemos pronto, nos vemos en la red.